Son las 8:41 de la mañana, continuamos con Radio Análisis en este día lunes, climáticamente confuso, se suponía que iba a llover, no llovió, está nublado, pero se cuelan unos rayitos de sol. Yo aproveché la pausa para encender la estufa porque no tenía frío, ahora tengo frío, en fin, parte de las ambigüedades del otoño. Vamos a ver qué tan confusa es también la situación política del país, y para eso, y para saberlo, vamos a presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, a Cristian Pertusé. Cristian, bienvenido, muchas gracias, como siempre. Muy buenos, estaba con el micrófono apagado. Buenos días, ¿cómo estás, Patricio? También creo, Camila. Buenos días, un placer estar acá. Sí, pues bueno, saludar a la directora ejecutiva de la Fundación Nodo 21, Camila Miranda. Bienvenida, Camila, como siempre. Buenos días, muchas gracias, Patricio, hola, Cristian, y a la radio siempre por la invitación. Sí, bueno, vamos inmediatamente a los temas. Ustedes saben, fue un fin de semana intenso. El viernes pasado el presidente se reunió con los presidentes de ambas cámaras. Existe una suerte de construcción discursiva según en la cual habría un itinerario de diálogo para establecer políticas públicas consensuadas entre el gobierno y el Congreso Nacional. Pero ya el día sábado, con motivo del 1 de mayo, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, hizo algunos anuncios para, en su consideración, beneficiar al mundo del trabajo y, bueno, lo que estimó por lo menos la presidenta de la CUT, varios parlamentarios de oposición, era que el gobierno volvía a insistir en los bonos, ¿no? Entonces, con lo cual se puso en duda la voluntad de avanzar hacia un tipo de política pública distinta a la que se ha implementado hasta ahora. Bueno, además estoy comentando esto, Cristian, Camila, en la mañana aquella en la cual la gente se va a agolpar, como ya lo está haciendo virtualmente en las plataformas de las AFPs para retirar su tercer 10%. ¿Cómo ven esto, no? Porque hay algunos que estiman que ya a estas alturas no solamente se trata de las ayudas sociales, que es muy urgente, sino también de darle al país una mínima estabilidad política durante los 10 meses que quedan antes de la finalización del gobierno del presidente Piñera. ¿Quién quiera partir? ¿Camila? Bueno, son varios temas, ¿cierto? Pero creo que lo que cruza es en definitiva esta crisis que ya veníamos conversando hace harto tiempo atrás sobre una crisis de confianza, de la institucionalidad, ¿cierto? De la política misma, que esta estalla. No solamente fue en el octubre del 2019 una crisis social que sigue, sino que también una crisis política que creo que todavía nos falta un poco más dar cuenta de ella, de cuán profunda es esa crisis política. Y yo creo que no solamente la falta de respuesta o la respuesta equivocada del gobierno habla de esa crisis, y uno podría decir hay una derecha o no conectada con lo que está sucediendo, sino que es más profunda. Entonces, cuando uno dice hay un tercer retiro, mientras también se están haciendo anuncios de más bonos, en realidad lo que están esperando las mayorías no es necesariamente apoyos universales o no, sino apoyo de alguna forma, y si no, bueno, las opciones que me dejan las voy a utilizar, y las voy a utilizar a veces no necesariamente si las necesito o no, sino porque no queda más, ¿cierto?, que espacio para otras cuestiones. Entonces, cuando uno dice, bueno, tercer retiro, cuarto retiro, la pregunta no solo es pertinente seguir haciendo los retiros o no, sino que qué es lo que cubre, qué es lo que se hace un poco con esos retiros. Y uno se escucha, digamos, las mismas entrevistas que hace en la televisión o uno alrededor de su familia, es que son para usarlos para salud, para invertir por pérdidas de trabajo, para tener fondos de inversión en casos de urgencia. Entonces uno dice, en realidad los retiros cubren todo lo que no cubre, es cierto, una política de derecho que no tenemos. Entonces, esa dimensión de seguridad que uno esperaría tener ante una situación de crisis, de catástrofe, donde hay fondos, ¿cierto?, que muchos economistas ya han ilustrado que hoy día tiene el país para responder a situaciones de crisis que no se están usando de esa forma. Entonces, bueno, los retiros son la única forma de dar esa pequeña espacio de seguridad social, ya sea en el ahora o proyectado al futuro, cuando uno dice, bueno, si me enfermo o algo, sé la situación que estoy, entonces estos ahorros me pueden servir para usarlo en esa situación en que no la puedo cubrir de otra forma. Entonces creo que estamos en ese marco, hay una crisis política profunda. De alguna forma el diálogo entre oposición y gobierno yo creo que es relevante que se esté construyendo de nuevo, pero yo creo que no va a ser suficiente para resolver la situación en la que estamos. Y cuando, Patricio, tú dices cómo llegamos a una situación quizás de navegar de aquí a los 10 meses que queda, yo creo que es bastante difícil con el tipo de señales que se siguen dando, que es como yo te pido, te exijo, la sociedad te exige una renta universal, una seguridad básica, básicamente,
pero yo estoy diciendo, bueno, te aumento un poco los bonos y ahora los que no pueden retirar 200.000 pesos, efectivamente, en términos de la opinión pública y del beneficio, digamos, individual, uno dice, mejor que nada, ¿cierto? O sea, entreguen los 200.000 pesos y apoyamos todos que esos dineros se reciban, pero no resuelve en ninguna forma el problema. Ese ofrecimiento de Piñera no resuelve la crisis que hay, la desaprobación que tiene. Entonces yo creo que ahí hay varias medidas que no necesariamente van a ser suficientes, que son mínimas en definitiva, y todo el mundo dice son mínimas, pero sumamente atrasadas. Entonces creo que devela un poco la situación que teníamos ya de desprotección, y que es una forma, al final, una mala forma de tener algo de seguridad social que no se tiene de otra forma. Cristian. Ay, a ver, mira, yo creo que ya sé. Suspiraste antes de empezar el comentario, es como... ¿ah? ¿Qué? Antes de empezar el comentario como que suspiraste, es como que Sí, está complicada la cosa, ¿no? Sí, ¿sabéis qué? Yo creo que, o sea, sin duda tenemos un debate y es súper necesario el debate respecto de qué beneficios, bonos, ingresos, creo que es súper necesario. Pero yo estoy de acuerdo con lo que plantea Camila. Yo creo, ¿y por qué suspiré? Porque yo creo que efectivamente tenemos una crisis política muy potente en Chile. La desaprobación no solo del gobierno, o sea, si nosotros vemos el Congreso está peor que el propio gobierno, los partidos políticos están muy mal. Entonces, ¿por qué yo suspiraba? Porque yo creo que esta crisis política, desde mi punto de vista, y dada la fragmentación de nuestro sistema de partidos, la propia polarización que vemos hoy día, yo creo que lo que nos muestre, por eso suspiré, porque quiero ir un poquitito más a lo profundo. Yo creo que muestra la crisis completa y el análisis que tenemos que hacer. Por suerte viene un proceso constituyente, pero yo creo que el régimen presidencialista de gobierno en Chile está acabado. O sea, más allá de quién sea el presidente, porque si nosotros vemos el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el primero de Sebastián Piñera, el primero de Michelle Bachelet, todos terminaron con, o sea, si bien, digamos, hacia la mitad y hacia fines de su periodo empezaron a caer y después empiezan a subir los presidentes, que es algo como típico, pero vemos que venimos en una crisis, ¿cierto? En una desaprobación al mundo político, y que tiene que ver, yo creo particularmente, los estudios comparados lo muestran así, dado la fragmentación que tenemos de partidos políticos en Chile, la polarización, muestra que el régimen de gobierno que tenemos está acabado. Entonces, al final nos enfrascamos en discusiones un poquitito para llevar, y sobre todo en este periodo de elecciones y con la crisis sanitaria que estamos viviendo sin duda y de alguna manera los grandes problemas económicos para el trabajo, que los políticos actúen para llevar un poquitito de tierra a su molino, a su redil. Entonces, no hay, de alguna manera, no hay políticas serias o demandas serias. La gente tiene demandas, sin duda, pero nos vamos en un populismo de entregas y de cuestiones. Entonces, ¿por qué suspiraba? Porque efectivamente yo creo que estamos, y esa es una de las principales discusiones que debemos hacer en el marco de la redacción de nuestra Constitución, es que el régimen de gobierno vamos a querer, porque el régimen de gobierno, los últimos por lo menos 4 gobiernos, también pasó con Lagos, acuérdense que también con Lagos dijeron que Lagos no iban a terminar, o sea, venimos desde hace, no sé, 20, 25 años con una crisis de gobierno y de presidencialismo, de régimen de gobierno súper fuerte. Y eso se demuestra en esto. Entonces la discusión al final termina siendo a veces inclusive hasta poco seria, muy populista muchas veces, y lo que tenemos que hacer son discusiones serias, y por eso, bueno, yo soy muy partícipe, lo he dicho en este programa, en muchas otras partes, muy proclive a los regímenes parlamentarios. Yo creo que deberíamos tener un régimen parlamentario, y eso efectivamente lleva a que, dado que el Parlamento, y hoy día de alguna manera tenemos un pseudo parlamentarismo con todo lo que está pasando con los retiros, pero lleva a que la política sea, o la política pública que se trata de construir por la necesidad de conformar gobierno, o si no, si el gobierno no logra salir adelante, están los votos de censura, pero de poder conformar gobierno. Entonces, yo creo que eso es lo que estamos viviendo hoy día, y estoy de acuerdo con Camila en que estamos en una crisis muy fuerte, y esa desaprobación tiene que ver porque yo creo que además la gente se da cuenta que los políticos no están dando el ancho, no estamos dando el ancho, perdón,
no estamos dando el ancho en materia de la discusión que estamos llevando adelante. Cuando tú hablas de falta de seriedad, Cristian, ¿cuáles serían los síntomas, así en términos más concretos, de esa falta de seriedad en el debate político actual? A ver, yo creo que, mira, de que vamos poniendo si el bono es más bueno, si es menos bueno, si nos vamos con esto. Fíjate, a ver, yo difiero, yo creo que un ingreso universal, hay personas que gracias a Dios no hemos tenido, y me incluyo dentro de eso, no hemos tenido o no hemos pasado por la crisis, hemos podido seguir trabajando, hemos podido seguir teniendo nuestros ingresos. Entonces, yo creo, esto es súper fácil, cuando yo tengo 100 y lo divido en 100, a cada uno le va a quedar uno. Pero si yo focalizo, y a lo mejor el problema está en la focalización, o sea, no hemos dado cuenta que tenemos graves problemas, pero el ofertón del ingreso universal, por Dios que no me parece. El tema de los retiros del 10%, yo sé que hay gente que lo necesita sin duda, pero hoy día está, a lo mejor, mucha de la gente que estamos retirando o que vamos a retirar el 10% no lo necesitamos, como decía Camila, lo vamos a ocupar para ahorro futuro, porque hay incertidumbre respecto al sistema. O sea, entonces yo creo que, por ejemplo, no es posible que venga el ofertón cuando ya hay, y aquí hay una crítica al gobierno, cuando nos damos cuenta de que ya que el 10% pasó, pero me voy a tirar con el Tribunal Constitucional y pongo mi proyecto con 200.000 pesos, ¿por qué a última hora? O sea, yo creo que efectivamente lo que tenemos que tratar, después de toda la crisis con el Tribunal Constitucional, y desde mi punto de vista se terminó el gobierno, tenemos una administración ahora, ya, hablamos de los mínimos comunes. Esto lo deberíamos haber construido antes, o sea, esta discusión, una discusión seria, no en el tire y afloja, ¿ya? Porque me voy al Congreso, y dado que no tengo mayorías en el Congreso, o que necesito quórum muy alto, entonces, porque no tengo gobierno en definitiva. Los gobiernos presidencialistas, cuando no tienen al Congreso, y que el Congreso tiene algunas facultades, terminamos en este populismo muchas veces, o ofertonazos, que se nos dan, y no, un cuarto, 10%, y al final va a estar sacando a la gente que ha tenido más, y a lo mejor le vamos a poner 200 lucas más. Oye, ¿por qué no lo pusimos antes? Hay que focalizarlo, yo insisto, a lo mejor hay que ponerlo no he visto bien el proyecto, pero al parecer el proyecto dicen que los que no han tenido ahorros en los últimos 4 meses y tienen menos del mínimo les van a poner los 200, entonces, pero tenemos que buscar políticas serias, política hoy día de corto plazo, esperando que salgamos luego de la pandemia, pero un sistema de protección, como decía Camila, si bien de alguna manera se ha ido construyendo con los seguros de cesantía, ¿ya? Pero un sistema de seguridad social serio y de largo plazo. Hoy día, de hecho, estamos hipotecando. O sea, si nosotros pensamos, inclusive, si cambiáramos un sistema solidario, hoy día las personas pueden retirar hoy día sus fondos, porque dicen, ¿sabéis que no tengo seguridad que el día de mañana me expropien estos fondos? Entonces vamos a tener un sistema de seguridad social, si lo pensamos para las pensiones, reducido, de personas que a lo mejor no lo necesitaban. ¿Ya? O sea, cuando yo tengo la incertidumbre, prefiero pagar el impuesto y retirar el segundo, viene sin impuesto. Entonces, es de verdad, es como es populista, vuelvo a decirlo desde mi punto de vista. Hay mucho populismo en esto, desgraciadamente. Sí, bueno, nos encontramos frente a una situación en la cual, de todos modos, urge construir políticas públicas, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto es dónde está el término medio entre aquello que realmente, y esto sí, yo sé que es opinable, Cristiana y Camila, aquello que es realmente posible hacer, ¿no? Con aquello que no es posible hacer, porque yo creo que esa es la distancia, ¿no? Que no hace posible que hoy día hay un acercamiento entre las posiciones del gobierno y de las oposiciones. Por ejemplo, hay quien desde el oficialismo podría juzgar que hay algunas propuestas que no tienen mucho fundamento, y yo tiendo a estar de acuerdo con que seguir insistiendo en el retiro de fondos de las AFP, aparte de ser una capitulación en términos de cuáles son las políticas públicas adecuadas, constituye un acto de poca responsabilidad. Pero bueno, por el otro lado también se ha dicho que por una serie de condiciones el gobierno está en la posibilidad de tener políticas sólidas más robustas, políticas públicas más robustas para enfrentar la situación que estamos viviendo. Ahí, Camila, ¿cómo lo ves, no? Porque precisamente parece que de lo que se trata en estas circunstancias es de poder llegar a algún mínimo común, a un marco, ¿no? Que
que dé justificación o que dé respaldo a las políticas públicas de los próximos meses. Sí, no sé si es el intermedio o no, pero en definitiva uno necesita una política de emergencia. Si seguimos en una situación de emergencia, y el problema es que la emergencia partió hace 1 año y medio atrás más o menos, entonces todavía no tenemos una política contundente de emergencia que uno esperaría que fuera el espacio o el convocante de un acuerdo, porque en definitiva hay otras dimensiones que va a haber que discutir y la constituyente nos falta mucho para que se constituya y empiecen esos debates que tienen que ver con focalización versus universalidad, qué tipo de derechos, el sistema de recaudación fiscal, y en definitiva muchas de esas discusiones se han acelerado y se han abierto a propósito de la falta de una respuesta cierto clara del gobierno, del Congreso, de la política en general para asumir la crisis. Entonces yo creo que varias de esas conversaciones también están hoy día circulando, sucediendo en el Congreso, y uno decía hace un par de años era impensable estar hablando del royalty de la forma en que se está hablando ahora. Entonces, tanto porque hay una emergencia como porque hay un proceso constituyente que está por partir. Entonces yo creería que lo que se requiere ahora es una política de emergencia. Esa política de emergencia yo creo que ya hay algunas señales respecto a lo que se ha hecho y se ha hecho mal, de que no puede seguir siendo una política focalizada, tanto porque ni los registros funcionan bien respecto a cuáles son los reales ingresos que tiene la sociedad chilena, porque se cometen muchas injusticias, por lo segregado que es nuestra sociedad, no se pueden seguir tomando medidas necesariamente ultra focalizadas porque no resultan, o sea, sigue habiendo muchas personas que no han tenido ninguna ayuda. Entonces ahí ponen en tela de juicio una cuestión de justicia social, ¿cierto? Una crítica al Estado, profundamente, que hace más difícil soslayar la situación. Entonces yo creo que tiene que ser una política o emergencia que tenga un criterio, un principio de universalidad, que haga, digamos, mano de los fondos que hoy día existe y que tiene el país para responder a las crisis, y de esa forma, ¿cierto?, vaya construyendo las posibilidades para un diálogo más largo, más profundo de cambio estructural, porque lo cierto es que está agotado la forma, no solamente en que se trata de dar seguridad social, que no, probablemente es ineficiente, algunos dirán que funciona, pero también está agotada la dimensión del crecimiento. Entonces, Sutil, hace poco, ¿cierto?, responsabilizaba a los migrantes de esta curva decreciente en la cual estaríamos, cuando la mayoría, ¿cierto?, de los indicadores dice que venimos en una situación decreciente desde el 2005, y que incluso no necesariamente los migrantes han colaborado la migración con ahondar esa curva decreciente, sino que han colaborado, ¿cierto?, con mantener estables salarios, subirlos, con los índices de empleo. Entonces creo que ahí hay como una conversación más grande y que hoy día, efectivamente, en un contexto, yo no lo llamaría populista, sino electoralista, hay que, ¿cierto?, ponerle responsable a muchas de las cuestiones que están ocurriendo. Entonces, claro, tenemos un problema en el crecimiento, no queremos hacer mano, ¿cierto?, de una subida de los impuestos, entonces responsabilicemos y pongamos, digamos, el foco en otros sujetos y sujetas para decirnos el problema son aquí los migrantes, o son en la revuelta y los jóvenes, pero no es el problema, ¿cierto?, como de pensar y mirar que el sistema un poco está agotado. Entonces, por eso yo creo que ahora en el término intermedio es una política de emergencia que sea universal, que cierto que ya se termina de distanciar de una ultra focalización, que se termina de distanciar de que esta es una cuestión de un poquito más de bonos. Ahora entiendo que si quieren ampliar el ICE del 80% al 100%, entonces en realidad son como pasitos de hormiga que van terminando, llevando, ¿cierto?, a la conclusión de que se requiere alguna política universal para asumir la crisis en la que estamos. Bueno, ayer hubo una nueva reunión en la que estuvo la presidenta del Senado, el presidente de la Cámara, con el ministro de Hacienda, con el ministro Osa, estuvieron discutiendo los puntos. Por lo menos la senadora Proboste, en representación de los senadores de oposición, insiste en la renta básica universal, insiste en una política directa de apoyo a las pymes, insiste en el apoyo a sectores a los cuales la crisis les ha golpeado especialmente, como el mundo de la cultura, el turismo, en fin, y también el tema de las exenciones tributarias, que es un tema que está rondando y que también ha sido incluido en esta agenda. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esto, que obviamente va a ser uno de los temas que va a marcar el día de hoy. Son las 9 en punto. Cristian, Camila, les propongo que hagamos un breve alto. Si quieren ir a servirse un té o un café para que sigamos conversando, vamos y volvemos. Aguas Trayén
o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y el Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Buscamos promover el pensamiento crítico y la reflexión sobre los procesos sociales, económicos, políticos y culturales actuales en Chile para fortalecer la agenda social por el cambio. Tras las líneas. Escúchanos cada martes a las 16 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Prof Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional, todos los sábados a las 18 horas por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:04. Estamos en esta mañana de día lunes con Camila Miranda, con Cristian Pertusé, inaugurando una semana que ya da un poco de vértigo y agotamiento, porque va a ser una semana política muy intensa. Bueno, quería vincular un par de cosas en torno al tema de los derechos humanos, Camila, Cristian, porque hoy es el Día de la Libertad de Prensa. Y bueno, para mencionar nomás algunas de las situaciones que van a ocurrir durante el día de hoy, el Colegio de Periodistas va a desarrollar una actividad sobre la base de la denuncia de la manera en que en nuestro país se está vulnerando la libertad de expresión, que es una de las maneras de vulnerar los derechos humanos. A las 10 de la mañana hay una conferencia de prensa donde va a concurrir la totalidad de los premios nacionales de periodismo que están vivos para señalar la misma situación. Y esto, para no hablar solamente de la libertad de prensa, está de alguna manera vinculado con otros hechos, ¿no? Por ejemplo, durante esta semana el tema migrante, a propósito de lo que tú decías, Camila, apareció muy fuertemente, pero apareció desde una perspectiva de la vulneración de sus derechos humanos por parte de las autoridades chilenas. Bueno, es un cuadro que tiene más elementos que no aparecen ahora en la mesa de los presidentes de las cámaras con el gobierno, pero que dan lugar a lo que algunos llaman un retroceso democrático, una regresión democrática, una vulneración de derechos mucho más grande que la que se había visto en un tiempo previo. Mirado en un cuadro general o en una perspectiva general, ¿cómo ven esas situaciones, Cristian? A ver, mira, yo creo que nosotros tenemos que hacer un debate
súper fuerte sobre el tema de los derechos y también de los deberes. O sea, yo creo que aquí en Chile hemos, no sé si hablar de retroceso o no hemos avanzado lo que tenemos que avanzar en muchas materias, ¿ya? Y avanzar bien. O sea, creo que el tema de la migración en Chile tiene que ver con un tema que tenemos que abordar de manera importante, que tenemos que abordar porque además están llegando migrantes, muchas veces profesionales, que no están pudiendo ejercer sus profesiones porque no hay reconocimiento de ellas aquí y se están dedicando, en definitiva, a trabajos podríamos decir, que requieren menor preparación, ¿ya? Creo que en materia de libertad de expresión también, a ver, más que, yo creo que ahí tenemos, y sobre todo desde la prensa, desde ahí hemos tenido, yo creo que avances, pero la prensa, y yo lo he dicho en algunas materias, muchas veces tiende a ser, no solo la prensa, los medios de comunicación, tiende a ser poco responsable inclusive de lo que dice, ¿ya? Y puede decir cualquier cosa, ¿ya? Porque no existe una responsabilidad que se le pueda exigir, y posteriormente cuando hay contrapuntos, digamos, porque es una cosa obvia que pueden haber contrapuntos en las opiniones que uno vierte, si hay un contrapunto, pues se empieza a plantear que no hay libertad de expresión o se está tratando de cortar la libertad de expresión. O sea, yo creo que la libertad de expresión tiene que ser, y aquí tiene que ver sobre el tema de los derechos siempre, y eso lo reconoce el derecho internacional de los derechos humanos, las propias declaraciones respecto de la protección y la promoción de los derechos humanos, están asociados también a deberes. Y nosotros, yo creo que hemos hablado mucho de derechos, pero no hemos hablado, y más que de deberes, yo creo de la responsabilidad de ejercer de buena manera los derechos, ¿ya? Y ese es un punto que yo creo, a ver, yo lo he dicho y aquí voy a decir algo que he dicho muchas veces en el seno del instituto. Yo creo que tenemos un grave problema en Chile en términos de que no hemos educado de buena manera sobre qué implican el respeto a los derechos humanos en Chile y en el mundo. Entonces, ahí tenemos una falencia súper importante en nuestro sistema educacional, en nuestras instituciones inclusive, vemos como, y aquí no me estoy refiriendo ni a carabineros, ni a la policía, me estoy refiriendo a las instituciones, que muchas veces no hay un respeto a los derechos humanos, a la dignidad del otro, tenemos un grave problema y muchas veces, por decir que estamos ejerciendo un derecho, violentamos derechos, ya o no somos responsables de cómo estamos ejerciendo ese derecho y estamos violentando, ¿cierto? O vulnerando derechos a otras personas por creer que estamos haciendo o expresando nuestra máxima libertad y todos nuestros derechos. Ahora, Cristian, yo creo entenderte bien, ¿eh? Creo que en general a nuestra comunidad le falta aprender más, no solamente sobre los derechos, sino también sobre los deberes. En general lo entiendo. Pero te quería preguntar, estamos en una circunstancia bien particular en la que, por ejemplo, tenemos un presidente de la República denunciado ante la Corte Penal Internacional. Tenemos una política migratoria que es cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por Amnistía Internacional, en general todas las organizaciones, todos los institutos académicos que trabajan el tema de la migración en Chile, y tenemos una situación de la libertad de expresión que ha sido cuestionada por Human Rights Watch, que ha sido cuestionada por Amnistía, o sea, y te estoy hablando de cuestiones que han ocurrido en los últimos 10 días, o sea, ni siquiera me voy más atrás. Entonces, más allá de que en general yo estoy de acuerdo con que hay que estivar mejor la carga en la relación entre deberes y derechos como una manera de convivencia colectiva, ¿no? En eso yo estoy plenamente de acuerdo, pero más allá de eso, no parece que lo que está ocurriendo en el país en estos asuntos es especialmente grave, porque esto que ocurrió en los últimos 10 días, bueno, podríamos hablar de octubre del 2019 para acá, yo no lo había visto antes, en Chile por lo menos, en los lustros previos, o sea, es una situación bien particular que va teniendo varios frentes, ¿no? Y donde se pronuncian los organismos internacionales pertinentes. Voy a tratar de ser
preciso. A ver, Sí. yo creo que la política migratoria, recordemos que tenemos una política migratoria y por eso yo digo que tenemos poca responsabilidad de repente en nuestro sistema político, una política migratoria que acaba de ser aprobada por el Congreso, digamos. Sí. Algunos critican, otros no critican. A ver, creo que tenemos que hablar efectivamente, dado que somos un país que está recibiendo una migración muy fuerte, que tenemos que hablar efectivamente de cómo es nuestra política migratoria. Y eso implica además tener una acogida, por eso yo decía, tener una acogida a los migrantes, o sea, no es llegar y abrir las fronteras, sino que cómo acogemos a los migrantes. Y además acordémonos, Chile es un país de migrantes, más allá de los pueblos originarios que están acá y que tenemos, pero Chile principalmente hoy día, si vemos nuestra población, es una población migrante, ¿ya? Respecto de la acusación en la Corte Penal Internacional, es una acusación de una ONG, con un juez que es muy famoso, pero es una ONG, o sea, a mí me gusta decir, la Comisión Chilena de Derechos Humanos no es una institución propiamente del Estado, de nuestra institucionalidad, es una ONG que tiene el derecho a acusar, porque ellos estiman que hay, y me parece que está bien que funcionen las instituciones, o sea, como lo dijo un presidente hace muchos años atrás, si ellos estiman que se debe presentar, porque en Chile está bien, y hay que ver qué es lo que hoy día, cómo funciona, y yo no quiero poner un juicio ex ante, pero qué va a decir la Corte Penal Internacional respecto de la presentación que van a hacer ahí la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el juez Garzón, ¿ya? Yo lo que digo, o sea, vuelvo a decir, claro, tenemos cuestiones que están cayendo y que están cayendo, como lo dijo bien Camila, estamos en un periodo muy electoralista, entonces todas estas situaciones, yo creo, tenemos que empezar a hablar de verdad de derechos humanos y de derechos humanos en el largo plazo y que se internalicen, porque además, por ejemplo, nosotros hablamos de una política migratoria, pero si nosotros vemos muchos estudios, hay un proceso creciente de crítica al ingreso y de xenofobia importante, ¿ya? Respecto de los migrantes. Entonces hay que tener cuidado, esto tiene que ser una política, porque además no es solamente implementar una política, hay que generar una cultura, y eso es lo importante también, porque yo no quiero que, o sea, por tener una política migratoria muy amplia, que no estoy en contra, pero que se nos empiezan a generar problemas de discriminación muy fuertes. Entonces tienen que ser cosas en paralelo. La política migratoria tiene que ir con políticas de integración, tiene que ir con políticas culturales, tiene que ir con políticas, digamos, de aceptación. Y hoy día estamos viendo una sociedad en Chile cada vez, y no solamente entre los chilenos, pero cada vez menos aceptadora del otro como un legítimo otro, como diría Maturana en La Convivencia, don el profesor Humberto Maturana. Camila. Sí, varias cosas. Primero, en el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa, yo creo que es sustantivo también señalar que una cuestión básica para que haya libertad de prensa tiene que ver con quién financia, ¿cierto? La posibilidad de financiar que haya información libre y profesional, y eso yo creo que estamos al debe en Chile sustantivamente, y creo que espacios como estos son de los pocos en los cuales uno puede decir que hay libertad de prensa. Entonces, que eso yo creo que es básico para tener una cultura democrática, de conversación, de encuentro, de posibilidad de tolerar opiniones diferentes. El problema es que hoy día ni siquiera en términos generales hay espacio para fundamentar, para tener ciertas condiciones de igualdad, de poner posiciones divergentes y discutirlas de forma seria. Entonces creo que hay una cuestión a propósito del día en el que estamos. Sobre el debate más general de la situación de derechos humanos en Chile, efectivamente hay muchos requerimientos ante la Corte Penal Internacional, etcétera, que tienen que ver con poner información al conocimiento sobre antecedentes que uno diría, al parecer están ocurriendo situaciones graves que hay que dar a conocer, y ahí las cortes estiman si corresponde o no investigar, pero más allá del formalismo, cierto, jurídico, procedimental, yo creo que hay una situación recurrente, profunda de vulneración de derechos humanos en muchas dimensiones en el país. De esa no hay que, ¿cierto? No hay que ponerle mucho tapujo o decoraciones, lo hay, lo está viviendo mucha gente en el día cotidiano, es decir, no porque no esté judicializada una situación de vulneración, deja de ser vulneración. Lo que pasó, por ejemplo, con pérdidas de ojos, con la imposibilidad, ¿cierto?, de periodistas en la calle de cubrir situaciones graves, que todavía eso no tenga una respuesta, no significa que no se hayan vulnerado derechos humanos. Entonces creo que ahí hay que hacer un poco la distinción entre
que suceden los hechos son lamentables y que haya, ¿cierto?, una forma de judicialización, condena institucional de ello. Entonces yo creo que estamos en una situación grave de vulneración de derechos humanos en Chile, que es profunda en la expresión con cómo se resuelven o toman decisiones en relación a la migración, que es un tema, digamos, delicado en todos los países, conflictivo en todos los países. En Chile venimos experimentando olas de migración hace hartos años atrás, no un problema reciente, ¿cierto? Son distintas las comunidades que han venido a enriquecer, a diversificar el país, y parte también de las dificultades para tener una política migratoria es que Chile no tiene una política base de seguridad para quienes viven, ¿cierto?, o nacieron en estos territorios, ¿cierto? Hay también una larga discusión sobre los territorios, ¿cierto? Entonces creo que hay una cuestión de base que también hace que justamente porque estamos en un contexto de vulneración de derechos humanos sea aún más difícil abordar la situación de la migración, y de hecho una forma sencilla de resolverlo es, digamos, responsabilizarlo en muchos hechos, porque justamente esta idea de poner en cuestión, ¿cierto?, que es ser persona y tener derechos, al final ha sido en muchos casos la forma de justificar vulneraciones. Entonces, categorizar ciertos grupos, por ahí en algún momento se ha hablado de humanoides, en otros contextos, ¿cierto?, para poner en cuestión los derechos que podían tener o no esas personas. Entonces acá yo creo que también se trata de construir esa idea de responsabilización de los otros, no de lo que pasa en el país, para poder tomar políticas del tipo de enviar a personas en un avión de la forma en lo que hemos visto, ¿cierto?, por la prensa, y que impacta, de verdad impacta. Entonces creo que estamos en un contexto de vulneración de derechos humanos, que hay procesos de judicialización institucionales que tienen que ocurrir, pero eso no obsta a que estén ocurriendo vulneraciones de derechos humanos. De hecho, parte de las protestas o respuestas colectivas a la pandemia se han, digamos, criminalizado, y en hecho han ocurrido vulneraciones, y encuentro bueno que haya organizaciones que lo estén estudiando, estén tratando de levantar ciertos requerimientos para que se haga justicia. Entonces creo, está la vulneración a los derechos humanos, y también hay una, digamos, deuda de justicia. Entonces, mientras más grande y más prolongada esa deuda de justicia, más complejo, ¿cierto?, es abordar esta situación de vulneración, y también de decir, bueno, también tenemos, parece, todos responsabilidades, deberes, lo planteaba Cristian, pero cuando hay una deuda tan grande de justicia es complejo, ¿cierto?, y sobre todo cuando estamos hablando de un deber de justicia del Estado, no estamos hablando de justicia, ¿cierto?, en sentido de responsabilidad individual de las personas que cometen ciertos actos o no, sino del Estado. Entonces creo que eso se alarga con la pandemia, como no hay justicia social, se alarga, y un poco el hoyo se vuelve más profundo, y es difícil entonces en ese contexto hablar de equilibrio entre derechos y deberes, yo creo, sino que estamos en una situación bastante concreta de vulneraciones, y que ojalá, ¿cierto?, estos diálogos, que lo que veníamos conversando en el bloque anterior entre oposición, tengan un poco el sentido de urgencia, de medidas de urgencia, para un debate que ojalá en la constituyente se pueda dar con total profundidad, asumiendo que no es un problema que solo tenemos en Chile, sino que es una discusión que tienen hartos otros países, porque el problema de la migración, de los límites, etcétera, y creo que es un dilema propio de la situación global en la que nos encontramos. Y ahí justamente el debate sobre estados plurinacionales o no también va a tener un impacto en la conversación. Sí, yo creo que una moción de crecimiento en la calidad del debate, voy a dar mi opinión personal, creo que una moción de crecimiento en la calidad del debate sobre la migración sería dejar de concebirlo como un tema de discrepancia coyuntural interna y empezar, como tú decías, Camila, a verlo como un problema regional, porque es evidente que cuando, por ejemplo, hay países como Venezuela, desde el cual están saliendo muchas personas, es evidente que tanto mejor sería una capacidad de articulación entre los países donde esas personas están llegando, que sé yo, Perú, Argentina, Colombia, Chile. Muy lamentablemente, bueno, esto nos lleva a otro tema, Cristian, Camila, pero muy lamentablemente los organismos de articulación regional se han ido deteriorando en los últimos años, han estado muy a merced de las coyunturas políticas, entonces
cuando los gobiernos son mayoritariamente progresistas pasa una cosa, cuando son mayoritariamente de derecha pasa otra. No ha habido, y en algún momento se tuvo la ilusión de que con organismos como UNASUR pudiera ocurrir, o CELAC, pero finalmente no ha ocurrido un proceso de maduración en el cual las dirigencias políticas entiendan que la articulación regional es importante más allá de si el presidente que está en el país de aislado coincide o no con mis ideas políticas. Y eso lamentablemente en situaciones como estas conspira, ¿no? O sea, pues desde la radio por lo menos lo que estamos tratando de promover, por decir algo, es que el tema de la migración no solamente sea objeto como de los grupos de política interna de los comandos presidenciales, sino que también sea un tema de relaciones exteriores, ¿no? Y aquí hemos visto a la Cancillería muy silente respecto a este tema y muy pasiva en generar mecanismos de diálogo que efectivamente permitan ayudar. O sea, finalizo con esto, ¿no? Probablemente hay una manera mejor de ayudar al pueblo venezolano que ir a Cúcuta, ¿no? Que sería ponerse de acuerdo en términos regionales respecto a cómo dar una mano, pero bueno, dejo el punto nomás, a ver si alguien quiere agregar algo más, sino para pasar al siguiente. Sí, bueno, hoy probablemente vamos a tener anuncios en el tema sanitario, ¿no? Y estamos ya en tierra derecha para las elecciones. Ahí quería pedirles una opinión a medio camino entre cómo llegamos a las elecciones, cómo está la situación sanitaria, y muy en especial en la región metropolitana, que parece que mejora, pero lo que no mejora es la desigualdad. O sea, la diferencia de cómo ha evolucionado la situación entre Vitacura y La Pintana es realmente tremenda, ¿no? Y nos da cuenta de algo que lamentablemente no vamos a resolver aquí, en esta vuelta, ¿no? Pero que nos deja instalada una pregunta que debería ser bastante preocupante. ¿Quién quiera partir? Camila. Camila. O Cristian, no sé. No, Bueno, a ver, bueno, o Camila, que yo ocupaba harto rato. O sea, ahí está la situación sanitaria y la situación electoral, ¿cierto? Estamos a 11, 10, no, 13 días más o menos, no estoy calculando mal, de las elecciones, estas elecciones históricas que vamos a tener, y la situación sanitaria, yo creo que aquí uno más ejerce opinología que de formalidad de ser experto en estos temas, pero lo cierto es que las cuarentenas no han sido efectivas. Hay una discusión abierta respecto a los resultados, ¿cierto?, en la mejoría o no de las cifras que tenemos para pasar a cuarentenas. Por ahí había unos expertos desde ya conversando si es que se tendría que haber pasado en estos momentos, la semana pasada, fase 2 a ciertos lugares o no. Entonces hay una discusión todavía respecto a de los certeros, ¿cierto?, de esas decisiones y los indicadores en los que estamos, considerando que todavía la positividad es sumamente alta en el país. Y con el elemento que tú decías, Pato, de Patricio, de la segregación en la que estamos, probablemente en La Pintana la mayoría ha tenido que seguir trabajando igualmente, que es esta cuestión de cuarentenas profundas, pero que no se pueden cumplir, y no se pueden cumplir por lo que estábamos hablando en el primer bloque. En La Pintana no puede haber fase 1 porque todas las personas que trabajan en La Pintana la gran mayoría trabajan en comunas que están en fase 2, entonces... Así es, y además la forma de vida, por los espacios en los que se habita, está estructurada para que sea hacia afuera. O sea, las casas son más espacios, ¿cierto?, de alimentación, de aseo, de pernoctar, pero en realidad se comparte, se convive, porque son los espacios que se tienen en el espacio público que hay entre los hogares, que son muy limitados. Entonces, tanto porque hay que salir a trabajar como porque no hay espacios ni condiciones, digamos, dignas para cumplir cuarentena, estamos con los resultados en los que estamos. Entonces después se da una situación compleja de exposición a sanciones, porque efectivamente las políticas sanitarias no contemplan, y probablemente no necesariamente las tienen que contemplar las sanitarias, autorizaciones para poder sobrevivir, ¿cierto? Como todos tenemos 2 permisos, y si usaste esa lista adicionalmente te expone a la sanción, pero no dimensiona esto que estamos conversando acá, de que hay una urgencia y que no están consideradas, porque tampoco en general esas personas o esas comunidades tienen permisos colectivos porque no tienen empleadores, ¿cierto?, directos que pueden solicitar esos permisos sanitarios, sino que son sus propios, ¿cierto?, jefes intentando, digamos, levantar la olla día a día, por eso el trabajo que es día a día. Entonces yo creo que ahí hay un problema que yo creo que va a tener impactos también en términos de la votación. No solo lo tiene en términos de no poder cumplir las cuarentenas, que creo que es súper entendible, sino que también en el sentido de ir a votar o no.
y en varias dimensiones. Una, porque en todo el contexto de crisis las ayudas han sido bastante displicentes, pero también porque hay otras urgencias más concretas que ir a votar, y yo creo que ahí tenemos el gran problema, y lo profundo que podría ser, y grave que podría ser con una situación de crisis, de que la votación de nuevo excluya a esos sectores que yo creo que son sustantivos fundamentales para pensar una constitución que contemple, ¿cierto?, la diversidad de la sociedad que tenemos hoy día en Chile. Entonces ese es como, yo creo que hay un problema sumamente delicado para que la constituyente sea un espacio de democratización, y todos esos sectores están excluidos de nuevo porque las condiciones económicas, sanitarias no permiten o facilitan que haya una participación. Creo que vamos a replicar un poco más y profundizar un poquito más la crisis política, ¿cierto? Porque se va a sobrerepresentar los sectores que sí tienen las condiciones de participar. Entonces creo que ahí hay varias dimensiones, ahora por el incumplimiento de la situación sanitaria, porque deja de ser efectiva, pero también en el sentido de promover la participación. O sea, hay bases esenciales, eso está largamente discutido para que se pueda participar, y que son elementos de subsistencia mínima. O sea, sin elementos de subsistencia mínima, el debate más largo país cuesta sostenerlo, tenerlo, más allá que incluso en esas condiciones complejas hay organización levantándose para sostener solidariamente la situación en la que se vive, las ollas comunes, las redes de abastecimiento populares que hay levantadas. Entonces creo que ahí el desafío es para todas y todos los que están desplegados en campaña, una preocupación porque la participación sea diversa, en esos sectores se pueda concretar, y yo creo que todavía seguimos teniendo posibilidades de algunos mecanismos para mejorar la situación electoral, ya sea como extendiendo los horarios. Estaba en discusión sobre el transporte público que nunca se aprobó, y que hay la pregunta de por qué no se puede aprobar, ¿cierto?, que haya transporte público en los días más importantes de una votación que va a ser histórica. Entonces creo que todavía hay unos elementitos con los cuales se puede colaborar para que la situación sea más democrática. Cristian. A ver, mira, yo creo que este virus desgraciadamente sí tiene algo de discriminador social, digamos. Obviamente aquellas personas que por diferentes razones se tienen que mover más de sus hogares, están más expuestos. Pero, a ver, yo creo que los temas también, hay también un agotamiento súper fuerte en términos de estas cuarentenas, digamos. Y lo que decía Camila, efectivamente, muchos hogares están hechos más para afuera que para adentro, digamos, es más que para dormir, que para convivir permanentemente. Yo estoy de acuerdo, y estamos viendo un agotamiento, o sea, lo estamos viendo con las repetidas, o sea, la cantidad de fiestas y detenidos que he visto es mucho mayor ya a todo lo que hubo durante el año 2020. Entonces, hay un agotamiento ahí. Y tiene que ver también, y lo vemos, los jóvenes han sido mucho más, hoy día lo vemos en términos de las cifras, por lo menos la que yo he visto, las personas más jóvenes que están mucho menos expuestas hoy día son las que están cayendo a las UCI o a las UTI. Ahí hay un tema también, hay un tema también de que los jóvenes se sienten, y no me voy a sumar aquí, nos sentimos, pero se sienten como más súper poderosos, ya lo estamos viendo, están... hay un tema con el trabajo también, como decía, o sea, hay personas que tienen que salir a trabajar y mucho... Yo no he visto tantos detenidos, si nos damos cuenta, por estar saliendo sin sus respectivos permisos. O sea, estamos viendo de muchas personas que tienen que salir a trabajar porque tienen, supongamos, y ahí, si bien hay más requisitos, funciones esenciales. Y claro, se necesita, y los sectores, como planteaba Camila, a lo mejor, o tú, los sectores como La Pintana, los sectores como Puente Alto, son sectores que la fuerza de trabajo es más bien de mano de obra en la producción. Porque obviamente si nosotros nos damos cuenta en esta restricción se pidió que todas las funciones administrativas, de contadores, no se hicieran desde la oficina. Entonces, claro, tenemos que ver también cómo se están focalizando, ¿cierto?, en estos sectores, grupos de trabajadores que obviamente tienen otras funciones. ¿Que tiene algo de discriminador? Sí, tiene algo. Y sobre el tema electoral, mira, yo creo que más allá o no de la pandemia va a tener que ver mucho cómo la gente pueda creer o no creer que esta elección le ayuda a mejorar sus condiciones de vida.
Si las personas realmente sienten que los candidatos, más allá de que les pongamos, que estoy de acuerdo, no estoy en contra, pero más allá que pongamos micro gratis, que hagamos una serie de incentivos, es cómo la clase política y todos los que son candidatos son políticos por esencia, más allá que se digan independientes, ¿ya? Pero cómo la clase política es capaz de mostrarle a la población que su decisión es fundamental para lo que va a pasar en Chile. Y eso yo no lo tengo claro. Hoy día, no me acuerdo qué estudio veía el otro día, hay mucho más conocimiento y hay mucha más intención de voto hacia los candidatos alcalde que hacia los candidatos a la constituyente, siendo que todos decimos hoy día que la elección más importante es la constituyente, pero porque efectivamente hoy día en lo concreto las personas ven que el alcalde es el que tiene los servicios de atención primaria y son los que están permitiendo la vacunación en la comuna. Entonces, ahí hay una problemática de los actores políticos, hablamos de la libertad de prensa, de los comunicadores sociales, en cómo, de alguna manera, mostramos que la elección es algo fundamental para la vida de las personas y que tienen que hacerse responsables de eso, porque si no se lo entregan a otros. Y ahí hay un problema, vuelvo al punto, que va más allá de la cuestión. La gente no está entendiendo eso, y cuando uno hace las preguntas, ¿por qué? Es que en definitiva lo que te contestan es que no me ayuda en nada a mi vida cotidiana si hay uno u otro alcalde, o hay uno u otro político. Y ahí hay un problema que yo creo que tenemos que enfrentar como actores políticos, como actores sociales, los medios de comunicación, y esta crítica constante, y esto que estamos en crisis, y que la política no sirve, hace que la comunidad sienta, entonces, ¿para qué me levanto a votar? ¿Me entiendes? Si yo estoy diciendo todo el día que los políticos no sirven, bueno, ¿para qué tengo políticos? Y ese es un problema que también lo vemos en términos de cómo la gente en Chile valora la democracia. Nosotros en los últimos años hemos ido decayendo en diferentes indicadores respecto de la valoración hacia la democracia. Y ese es un problema también, y que nos tenemos que hacer cargo. ¿Ah? Eso. Bueno, grandes temas. Tenemos que dejarlos hasta acá. Cristian Pertucé, muchas gracias. Muy buena semana. Muchas gracias a ti, Patricio. Muchas gracias, Camila. Muy entretenida la discusión. Y a todos los gusto. Camila Miranda, muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias, Patricio. Saludos, Cristian. Vamos a un breve alto y continuamos con Radio Análisis. A la vuelta está con ustedes Claudio Medrano. Vamos y volvemos.